¿Puede un mar de girasoles en el desierto realmente alimentar a millones de personas? ¿O es solo otro sueño que el viento arrastra lejos? Imagina el Sahel, una región donde la sequía ha dictado el destino durante más de 5 décadas. Donde el horizonte es tierra agrietada y el sol castiga sin misericordia. Ahora surge una promesa: sembrar 100 millones de girasoles, no en las fértiles llanuras de Ucrania o Rusia, sino justo en el corazón árido de África. La apuesta es titánica: transformar 300.000 hectáreas de tierra reseca y obtener 1,5 millones de toneladas de semillas, suficiente para llenar de aceite y esperanza a decenas de millones de familias que durante generaciones han dependido de las importaciones. La promesa es luminosa, casi cegadora, pero el riesgo es igual de inmenso. Convertir el desierto en oro líquido podría cambiar la historia de toda una región. Sin embargo, el pasado está plagado de proyectos que murieron de sed, víctimas de la escasez, la mala gestión y las promesas rotas. ¿Es esta una revolución agrícola genuina, capaz de revertir décadas de dependencia, o solo otro espejismo dorado, tan frágil como el reflejo de agua en la arena? Si el proyecto fracasa, no solo se perderán inversiones y años de esfuerzo, también se evaporará la última esperanza colectiva del Sahel. Pero si tiene éxito, la recompensa será histórica: orgullo, empleo, autonomía y poder para quienes siempre fueron vistos como dependientes y vulnerables. La región podría dejar de ser percibida como una zona de carencia y convertirse en un ejemplo global de resiliencia y autosuficiencia. Para entender qué hace diferente a este desafío y por qué el mundo observa con tanta atención, vale la pena retroceder y recorrer el camino que nos llevó hasta aquí. Solo así podremos comparar este intento con los muchos anteriores que, pese a las buenas intenciones, terminaron en fracaso. Antes de sembrar el primer girasol, hubo décadas de planes fallidos y alianzas inesperadas. Desde los años 70, numerosos gobiernos africanos han lanzado programas para lograr la autosuficiencia alimentaria. Recordemos, por ejemplo, el célebre Operation Feed Yourself en Ghana, o los intentos en Etiopía de transformar los valles del Nilo Azul en graneros regionales. La mayoría de estos programas colapsaron por falta de recursos, sequías prolongadas, conflictos armados y, sobre todo, por no haber contado con la participación directa de las comunidades locales. El Sahel, durante décadas, ha sido un símbolo de dependencia. Una vasta franja de tierra marcada por la escasez, donde la inseguridad alimentaria es una amenaza constante. Cada año, millones de familias dependen de la llegada puntual de camiones cargados de arroz, maíz y aceite provenientes de otros continentes. El recuerdo de la gran hambruna de los años 80, que costó la vida a cientos de miles de personas, sigue fresco en la memoria colectiva. Las imágenes de aldeas enteras esperando la ayuda internacional se repiten, generación tras generación. Desde hace más de medio siglo, la región depende casi por completo de importaciones para llenar sus mercados de comida y aceite. Cada vez que una crisis global golpea, las familias del Sahel sienten la sacudida en sus mesas. Un ejemplo reciente fue la crisis alimentaria de 2008, cuando el alza global de los precios de los alimentos generó disturbios en más de 20 países africanos. En todos esos casos, la región fue víctima de un sistema que la obliga a comprar caro lo que podría, en teoría, producir ella misma. El golpe más reciente llegó desde lejos. La guerra en Ucrania disparó los precios del aceite de girasol. De un día para otro, millones de familias africanas tuvieron que restringir sus comidas o recurrir a alternativas menos saludables, como aceites de palma de baja calidad. La promesa de seguridad alimentaria quedó expuesta como una ilusión frágil, vulnerable a guerras ajenas y a factores fuera del control local. En ese momento de máxima presión, surgió un anuncio inesperado. Ibrahim Traoré, el joven presidente de Burkina Faso, propuso algo audaz: plantar 100 millones de girasoles en pleno Sahel. No era solo una estrategia agrícola, era una declaración de independencia. Convertir la dependencia en soberanía, transformar la tierra olvidada en un emblema de orgullo y dignidad.
La propuesta fue recibida con escepticismo en las capitales europeas, pero con entusiasmo en los pueblos y aldeas del Sahel. Pero este megaproyecto no se limita a discursos oficiales. Miles de cooperativas de mujeres y jóvenes han tomado las riendas. Siembran, riegan, cuidan cada hectárea con esmero. En lugares donde antes reinaban el desempleo y la incertidumbre, ahora florecen trabajo y esperanza. Un ejemplo concreto es la cooperativa Adori, formada por más de 120 mujeres en el sur de Burkina Faso, que ha logrado duplicar el ingreso promedio de sus familias solo en la primera temporada de cultivo. Las primeras imágenes han sorprendido incluso a los escépticos. Surcos interminables de girasoles que se extienden bajo el sol, silos en construcción, tractores abriéndose paso en el polvo. Desde el espacio, los campos amarillos ya resaltan en el paisaje. La promesa comienza a tomar forma, tangible, más allá de los lemas políticos. Cada avance pone en juego la reputación de un gobierno y, más allá, la credibilidad de la autosuficiencia africana. Si fracasa, el ciclo de dependencia podría perpetuarse y alimentar la desconfianza. Si triunfa, el Sahel podría cambiar el rumbo de su historia y convertirse en un ejemplo para otros países del continente. Sin embargo, bajo la superficie dorada, persisten viejos peligros. El clima impredecible, los riesgos de la monocultura y los intereses extranjeros acechan, listos para aprovechar cualquier debilidad. Recordemos lo que ocurrió en los años 90 con el auge del algodón en Malí. Al principio fue visto como la salvación, pero terminó generando endeudamiento y daños ambientales irreversibles. Pero ¿cómo se sostiene una apuesta tan gigantesca en una tierra tan hostil? Para entender el desafío, hay que mirar bajo la superficie. La batalla comienza mucho antes de la cosecha. Es necesario analizar la disponibilidad de agua, la fertilidad real del suelo y la logística para transportar y procesar las semillas. Cuando el oro florece en el desierto, también germinan los riesgos invisibles. Los informes oficiales son optimistas, pero los expertos independientes advierten sobre los peligros que acechan en cada etapa del proceso. Uno de los mayores retos es la gestión del agua. El Sahel es una de las zonas más secas del planeta, y cada gota cuenta. Un estudio reciente de la Universidad de Ouagadougou estima que, para irrigar adecuadamente las 300.000 hectáreas, se necesitaría el equivalente al consumo anual de una ciudad de 1 millón de habitantes. En los informes, el megaproyecto de girasoles promete convertir el Sahel en un océano de posibilidades. Sin embargo, a medida que los campos dorados se extienden, emergen las primeras alarmas. Hidrólogos advierten que la irrigación masiva podría agotar los acuíferos, amenazando no solo la cosecha, sino la vida entera de la región. Un ejemplo histórico sirve de advertencia. En el lago Chad, la extracción excesiva de agua para proyectos agrícolas en los años 70 redujo su tamaño a menos de 1/5 parte en solo 3 décadas, afectando a millones de personas. La memoria colectiva es tenaz. No hace mucho, el algodón y el cacao fueron presentados como la salvación. Hoy se recuerdan como monocultivos que condenaron al Sahel a la fragilidad. El girasol, aunque símbolo de esperanza, podría repetir la historia si no se diversifica la tierra ni se protege el suelo. La experiencia del monocultivo de caña de azúcar en Brasil y del café en Centroamérica muestra cómo la falta de diversificación puede llevar a crisis profundas cuando los precios internacionales caen o las plagas atacan. La polémica se desata cuando se filtran papeles confidenciales. Según los contratos, alrededor de 7 de cada 10 toneladas anuales ya están comprometidas para exportación, a precios bajos y hacia empresas extranjeras. Para muchos, esto despierta el espectro del saqueo. El oro se va, la riqueza no regresa. Un eco de lo que ocurrió en el siglo XIX con el caucho y el marfil, cuando África exportaba materias primas sin beneficiarse del valor agregado. En el plano social, la batalla es igual de feroz. De un lado están quienes ven en el girasol una oportunidad continental, capaz de ubicar al Sahel como nuevo líder en la producción de aceite. Del otro, críticos y activistas temen una nueva era de dependencia, donde solo se cultiva lo que el mercado global exige
ignorando las necesidades auténticas de la población. Una situación similar ocurrió en Mozambique tras la independencia, cuando la presión internacional llevó al país a priorizar exportaciones sobre el cultivo de alimentos básicos, con consecuencias desastrosas. El gobierno responde con cifras y promesas, anuncia fábricas y asegura que más de 50.000 personas accederán a empleos directos e indirectos. Sin embargo, los rumores de corrupción empiezan a circular, alimentando el miedo y la desconfianza. La pregunta se repite en cada asamblea. ¿El sueño de los girasoles será para todos o solo para unos pocos? La historia reciente de los diamantes en Sierra Leona y la madera en Camerún enseña que los recursos sin una gestión transparente pueden convertirse en fuente de conflicto y desigualdad. Si el proyecto fracasa, el sueño se torna pesadilla. Perder el control de los recursos, agotar el agua y sumar otra generación desencantada. La línea entre revolución y espejismo es cada día más tenue. Basta con recordar el caso de los Campos Verdes en Libia, donde la falta de planificación y control convirtió un ambicioso plan agrícola en un símbolo de despilfarro y decepción. En medio de la incertidumbre, una figura inesperada emerge, dispuesta a desafiar el destino del proyecto. Su aparición podría inclinar la balanza entre esperanza y desilusión. Se trata de los jóvenes ingenieros agrícolas formados en universidades africanas y europeas que han regresado para liderar la innovación tecnológica. Equipados con drones, sensores de humedad y aplicaciones móviles, buscan optimizar el uso del agua y anticipar plagas. Su trabajo recuerda al de Norman Borlaug, el padre de la Revolución Verde, cuya insistencia en la ciencia y la colaboración comunitaria salvó a millones de personas del hambre en Asia y América Latina. A veces, basta una sola planta para cambiar el destino de millones. Hoy, el Sahel se enfrenta a esa disyuntiva. ¿Será este megaproyecto de 100 millones de girasoles el inicio de un renacimiento o solo una ilusión más? Imagina 3 futuros posibles para este ambicioso plan. En el escenario base, la producción de girasol se estabiliza poco a poco. Las cosechas regulares permiten cubrir una parte significativa de la demanda local de aceite, y la industria nacional da pasos firmes. Sin embargo, la región sigue atada a los vaivenes de los precios internacionales. Basta una fluctuación en el mercado global para poner en riesgo años de trabajo. Es progreso, sí, pero frágil. El desarrollo avanza con pies de barro y el ciclo de vulnerabilidad apenas se debilita. Es lo que sucedió en México con la introducción del maíz híbrido. Se logró aumentar la producción, pero la dependencia de insumos importados mantuvo al país vulnerable. El optimismo dibuja otra realidad. Aquí, el Sahel apuesta por infraestructura moderna. Canales de riego resistentes a la sequía, silos avanzados, cadenas logísticas eficientes y capacitación continua para agricultores. La producción crece y no solo abastece al país, sino que también rompe récords de exportación. Europa, enfrentando escasez por crisis en el este, y la India, con su demanda insaciable, se convierten en clientes cruciales del aceite africano. El Sahel se posiciona como referente continental, inspirando a Malí, Níger y otros miembros de la Unión Africana a copiar el modelo. Miles de familias salen de la pobreza, el éxodo rural se detiene y la dignidad empieza a florecer, campo a campo. Es un escenario similar al de Vietnam en los años 90, cuando el país pasó de ser importador a uno de los principales exportadores mundiales de arroz gracias a una política agrícola integral. Pero el futuro también puede torcerse. Un año de sequía inesperada y prolongada golpea en el peor momento. Los sistemas de riego colapsan, los contratos internacionales se revelan desfavorables y los precios caen por competencia desleal. Los intereses extranjeros capturan la mayor parte de los beneficios. Las cooperativas se endeudan, los campos se marchitan y la esperanza se evapora. El Sahel, otra vez, queda marcado por la carencia y la migración se dispara. Algo similar ocurrió en Etiopía, donde la dependencia de la exportación de café dejó al país expuesto a los shocks del mercado internacional, desencadenando crisis sociales y económicas. El impacto, sin embargo,
trasciende fronteras. Un éxito en el Sahel genera un efecto dominó. Malí, Níger y otros países vecinos buscan replicar la fórmula. Surgen cooperativas transfronterizas y el comercio regional se dinamiza. Europa y la India compiten por asegurar contratos, reconociendo en el girasol africano una pieza clave en el tablero global. Se abren embajadas, llegan inversiones, pero también aumentan las presiones para influir en las políticas agrícolas. La historia del cacao en Costa de Marfil es un ejemplo. Cuando el país se convirtió en líder mundial, las potencias extranjeras buscaron controlar precios y condiciones, generando tensiones diplomáticas y sociales. De pronto, el girasol es mucho más que un cultivo. Se convierte en instrumento de poder y negociación. El aceite africano pasa a ser moneda de cambio en tratados comerciales y foros internacionales, pero también posible fuente de nuevos conflictos. El acceso al agua, la presión sobre los suelos y la distribución de los beneficios reavivan tensiones sociales, disputas ambientales y viejas rivalidades regionales. Aquella promesa de unidad puede transformarse en semilla de división si no se gestiona con inteligencia y equidad. La experiencia de la cuenca del Nilo, donde varios países compiten por el control del agua, ilustra cómo los recursos naturales pueden ser fuente de cooperación o de enfrentamiento. Al final, lo que está en juego es el destino de millones de personas. Si el proyecto triunfa, ofrece ingresos dignos, estabilidad y una reputación renovada para todo el Sahel. Si fracasa, la pobreza, la migración y la frustración histórica se profundizan. No hay margen para la improvisación. La gestión marcará la diferencia entre independencia y dependencia, entre orgullo y desencanto. En la próxima sección exploraremos cómo las decisiones de hoy definirán el legado del proyecto. ¿Podrá el Sahel aprovechar la oportunidad o volverá a perderse en promesas incumplidas? Del discurso a la acción. ¿Cómo se convierte una promesa deslumbrante en resultados sólidos y duraderos? Todo empieza con una hoja de ruta clara y vigilada. Cada etapa requiere control y evidencias. Hay 5 pasos esenciales para evitar el espejismo: asegurar el agua, potenciar la transformación local, proteger contratos justos, diversificar usos y exigir transparencia total en cada decisión. Asegurar el agua implica invertir en infraestructuras de captación, almacenamiento y distribución eficientes. Un ejemplo es la implementación de sistemas de riego por goteo, que han demostrado reducir el consumo de agua hasta en un 70% comparado con la irrigación tradicional. Israel, pese a su clima árido, logró convertirse en exportador agrícola gracias a la tecnología y a la gestión comunitaria del agua. Adaptar este modelo al Sahel requeriría capacitación, inversión y una red de cooperativas para el mantenimiento. Potenciar la transformación local significa que el valor añadido de la producción quede en la región. No basta con exportar semillas. Es fundamental instalar plantas de prensado, refinerías de aceite y fábricas de biocombustibles. Así, se crean empleos, se desarrollan nuevas habilidades y se evita la fuga de recursos. Es el camino seguido por Malasia, con el aceite de palma, que hoy lidera el mercado mundial gracias a su apuesta por la transformación industrial. Proteger contratos justos implica negociar acuerdos donde los productores tengan voz y voto. Las cooperativas pueden inspirarse en modelos como el Fair Trade, que garantiza precios mínimos y condiciones dignas. En Ghana, las asociaciones de productores de cacao lograron renegociar sus condiciones tras años de lucha, consiguiendo mejores ingresos y beneficios sociales para sus miembros. Diversificar usos es clave para no depender de un solo mercado. El girasol puede ser fuente de aceite, forraje, biocombustibles y hasta materia prima para cosméticos. Diversificar permite amortiguar los golpes del mercado y aprovechar todas las oportunidades. La India, por ejemplo, convirtió la cáscara de girasol en un combustible alternativo, generando ingresos adicionales para miles de agricultores. Exigir transparencia total en cada decisión es la base de la confianza social.
La tecnología blockchain ya se utiliza en países como Ruanda para rastrear la producción de café, asegurando que ningún grano se pierda en la cadena y que los beneficios lleguen a quien corresponde. Implementar sistemas similares en el Sahel sería un salto hacia la gobernanza moderna y la participación ciudadana. Nada puede dejarse al azar. La vigilancia exige hechos concretos. ¿Cuántas hectáreas se riegan en verdad? ¿Cuánta producción real generan las fábricas? ¿Cuánto reciben las y los agricultores? ¿Se aprovechan los residuos o se pierden? ¿Puede cualquier persona consultar los datos públicos o todo queda oculto tras un muro de silencio? Cada uno de estos indicadores debe ser monitoreado por organismos independientes y auditado periódicamente. Cada indicador revela una historia. Cuando los campos florecen, los jóvenes encuentran trabajo y dejan de migrar. Las mujeres acceden a la tierra, abren talleres y se convierten en empresarias. Las familias mejoran su dieta y recuperan tiempo para educar a sus hijos, cambiando el rumbo de sus comunidades. Un estudio del Banco Mundial confirma que el acceso a empleos agrícolas estables reduce en más de un 50% el riesgo de migración forzada en zonas rurales de África. Pero la autonomía no se mide solo en litros de aceite, sino en dignidad y sueños recuperados. Lo esencial es que cada persona sienta que su esfuerzo no solo alimenta mercados lejanos, sino que construye su propio futuro en el Sahel. Cuando una comunidad elige cómo invertir sus ganancias, prioriza escuelas, centros de salud y proyectos de energía solar, multiplicando el impacto positivo. El éxito depende menos de la lluvia y más de la vigilancia ciudadana y la honestidad de quienes gestionan los recursos. Si las comunidades vigilan, si la información fluye, si la gobernanza es transparente, incluso los retos climáticos más duros pueden ser superados. En Ruanda, tras el genocidio, la agricultura comunitaria y la transparencia en la gestión de fondos permitieron una recuperación económica que hoy asombra al mundo. Sin embargo, el riesgo es claro. No basta con sembrar ilusión. Sin vigilancia ni acción colectiva, la promesa puede desvanecerse tan rápido como una gota en el desierto. Hay demasiadas historias de proyectos que, por falta de control y transparencia, terminaron en desilusión y saqueo. El caso del proyecto de riego del río Senegal, que prometía prosperidad y terminó envuelto en corrupción, es una advertencia vigente. Por eso, la pregunta no es cuántos girasoles florecen, sino quién recoge realmente los frutos y cómo se reparte la cosecha. Porque donde florece el desierto, debe florecer también la justicia. El verdadero éxito se mide en la capacidad de las comunidades para decidir su destino, en el acceso equitativo a los beneficios y en la construcción de una identidad agrícola propia y sostenible. Pero ¿qué ocurre cuando los intereses internacionales chocan con las esperanzas locales? El verdadero desafío apenas comienza. Las grandes empresas buscan asegurar contratos de largo plazo, mientras que las comunidades insisten en mantener el control sobre su producción. La experiencia de los acuerdos de pesca en Senegal, donde las poblaciones locales fueron desplazadas por flotas extranjeras, muestra que la defensa del interés comunitario requiere organización y persistencia. En el Sahel, una niña contempló un mar dorado y murmuró: «Estas flores son mías». Esa simple frase, nacida de la inocencia, hoy resuena como el latido de todo un pueblo. Porque apropiarse del horizonte no es solo plantar semillas, es atreverse a imaginar un futuro diferente, a reclamar el derecho de decidir y a desafiar lo que parecía destinado a no cambiar nunca. Así como los campesinos mexicanos lucharon por la reforma agraria, o los agricultores indios marcharon durante semanas para exigir precios justos, el Sahel reclama hoy su derecho a soñar y a construir con sus propias manos. Cada elección que ha hecho posible los girasoles, cada gota de riego, cada jornada bajo el sol abrasador, cada discusión sobre riesgos y esperanzas, demuestra que la autonomía no es una promesa vacía. Es una construcción diaria, hecha de pequeños gestos y de la terquedad de quienes se niegan a ceder su destino. Romper las cadenas invisibles que atan al Sahel a mercados lejanos y decisiones ajenas no es fácil. Pero ahora,
Entre los campos que salpican el desierto, la pregunta ya no es si el Sahel puede producir lo que necesita, sino si somos capaces de sostener ese sueño aun cuando la duda y el cansancio acechan. El riesgo es real y tangible. Fracasar significaría más que perder recursos. Sería reforzar la idea de que aquí los sueños colectivos son imposibles, que el desierto solo admite resignación. Pero cada paso hacia la autosuficiencia es, en sí, un acto de resistencia, y también una invitación a imaginar, a insistir, a sumar voluntades para convertir la escasez en posibilidad. Esta transformación no depende solo de grandes líderes o de promesas lejanas. Descansa, sobre todo, en la suma de decisiones individuales y colectivas, en la fuerza callada de quienes eligen no rendirse. Hoy, los números de los girasoles ya no son solo cifras en informes o lemas de campaña. Son hectáreas vivas, habitadas por personas que han decidido arriesgarse, aprender de los errores y no renunciar a la dignidad. La niña que dijo, "Estas flores son mías", expresó una aspiración que trasciende cualquier ideología o programa de gobierno. Es el eco de miles de voces que, desde el silencio o la comunidad, afirman: podemos tomar las riendas. No existen recetas mágicas ni garantías absolutas. Pero tampoco hay futuro sin la voluntad de inventarlo, de afirmar que el Sahel puede ser más que un escenario de crisis. Puede convertirse en un territorio de conquistas inesperadas. La elección está abierta y es urgente. ¿Seguiremos esperando soluciones externas o nos atreveremos a defender lo que brota de nuestras propias manos? La última palabra no la tiene el desierto, ni los contratos firmados con intereses lejanos. La tiene cada habitante que decide participar, cada grupo que convierte la dificultad en oportunidad. Donde una niña vio flores propias, otros solo verán arena. La diferencia, en el fondo, es una